La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de Adelaide Cottage mientras Kate Middleton subía las escaleras con una canasta de ropa limpia. Era una tarde típica de noviembre en Windsor, con ese cielo gris que parecía envolver toda la propiedad real en una manta de tranquilidad doméstica. Lo que no era típico era el silencio que reinaba en la planta superior, donde normalmente se escucharían las voces animadas de George, Charlotte y Lois. Como madre experimentada, Kate sabía que el silencio de los niños podía significar dos cosas. Estaban profundamente concentrados en algo fascinante, o estaban tramando alguna travesura. Decidió investigar, dejando la canasta en el rellano y caminando sigilosamente hacia el cuarto de juegos. Lo que descubrió la dejó completamente asombrada. Los tres niños estaban sentados en el suelo, rodeados de mapas dibujados a mano, pequeños objetos cuidadosamente organizados, y lo que parecían ser documentos escritos con la letra meticulosa de George. Charlotte sostenía una lupa de juguete mientras examinaba algo que parecía ser una carta antigua, y Lois tenía puesto un casco de caballero de plástico, montando guardia junto a una caja decorada que obviamente contenía algo muy valioso. «Princesa detective», murmuró George en voz baja, dirigiéndose a Charlotte. «Las pistas llevan definitivamente al Salón de los Espejos. El rey Sol habría escondido su tesoro más preciado allí, donde pudiera admirar su reflejo mientras lo contemplaba». Charlotte asintió solemnemente, ajustando su tiara de juguete. «Royal Historian, tus investigaciones son impecables. Pero debemos ser cautelosos. Los espías de Cardenal podrían estar vigilando». Lois se irguió en su posición, blandiendo una espada de espuma. «Night Gardien reportando, Miss Honor. El perímetro está seguro. Ningún villano se acercará a nuestros tesoros reales». Kate se quedó inmóvil, fascinada por la complejidad de lo que estaba presenciando. Esto no era un simple juego de disfraces. Los niños habían creado todo un universo alternativo, con personajes detallados, historias intrincadas, y lo que parecía ser un sistema completo de reglas y protocolos. Se acercó un poco más y pudo ver que George había dibujado mapas elaborados de la casa, pero reimaginada como un palacio francés del siglo XVII. Cada habitación tenía un nombre grandioso. El salón se había convertido en la Galería de los Espejos, la cocina era las cocinas reales y su propio dormitorio aparentemente era la Cámara del Consejo Real. Charlotte había desarrollado lo que parecía ser un sistema completo de investigación, con archivos de casos históricos escritos en una mezcla encantadora de inglés y francés que había aprendido en sus lecciones. Tenía una colección de lupas, plumas de escribir y pequeños cuadernos donde documentaba meticulosamente cada pista y descubrimiento. Lois, el más pequeño pero no menos dedicado, había asumido el papel de protector de todos los tesoros que habían acumulado. Su trabajo no era menos importante. Había creado un sistema de seguridad elaborado, con contraseñas secretas, señales de mano, y rutas de escape por si los enemigos descubrían su ubicación. Mientras Kate observaba, se dio cuenta de que esto no era algo que hubieran inventado esa tarde. La sofisticación del juego, la manera en que los niños se movían sin necesidad de explicaciones entre ellos, la cantidad de documentos oficiales y mapas, esto había estado desarrollándose durante meses, tal vez incluso más tiempo. «Mira», susurró Charlotte, señalando algo en uno de los mapas de George, «si las cartas que encontramos ayer en la biblioteca secreta son correctas, entonces el tesoro de la Reina María debe estar escondido en algún lugar entre las Torres Gemelas». Kate se dio cuenta de que las Torres Gemelas eran probablemente los dos armarios grandes de pasillo, y que la biblioteca secreta era el pequeño rincón de lectura que había creado para los niños en el estudio. George consultó lo que parecía ser un libro de reglas escrito a mano. «Según el código real que establecimos», dijo con la seriedad de un verdadero historiador, «necesitamos reunir 3 pistas antes de poder abrir cualquier cámara del tesoro. Solo tenemos 2. Entonces debemos continuar la búsqueda», declaró Charlotte, guardando cuidadosamente sus instrumentos de investigación en una bolsa especial. «Night Guardian, ¿estás listo para la próxima misión?» Lois se puso de pie ceremoniosamente. «Siempre listo para servir a la corona, princesa detective». Kate sintió una mezcla de orgullo y asombro. Sin que ella se diera cuenta completamente, sus hijos habían estado creando no solo un juego, sino una manera completamente nueva de explorar la historia, la imaginación y su propia identidad como miembros de la familia real. Habían tomado las lecciones sobre la historia británica y europea que recibían en sus estudios y las habían transformado en una aventura viva y emocionante.
Lo más fascinante era cómo cada niño había encontrado un papel que se adaptaba perfectamente a su personalidad. George, con su naturaleza reflexiva y su amor por los detalles, se había convertido en el guardián del conocimiento histórico. Charlotte, con su energía inquisitiva y su determinación, era la perfecta detective. Y Lois, con su espíritu protector y su necesidad de estar incluido, había encontrado una manera de ser igualmente importante como guardián de sus tesoros compartidos. Kate se alejó silenciosamente, decidiendo no interrumpir este momento mágico. Mientras bajaba las escaleras, ya estaba pensando en cómo podría apoyar discretamente este juego extraordinario que sus hijos habían creado. También se preguntaba qué pensaría William cuando le contara sobre este descubrimiento. En la cocina, mientras preparaba el té de la tarde, Kate reflexionó sobre lo que había presenciado. En un mundo donde los niños reales a menudo se veían abrumados por expectativas y protocolos, sus hijos habían encontrado una manera de explorar su herencia de forma creativa y divertida. Habían tomado el peso de la historia y lo habían convertido en aventura, el protocolo en juego, y la responsabilidad en diversión compartida. El sonido de pasos rápidos en las escaleras las sacó de sus pensamientos. Los tres niños aparecieron en la cocina, todavía vestidos con elementos de sus disfraces, con las mejillas sonrosadas por la emoción y los ojos brillando con el secreto compartido de su mundo imaginario. «¿Cómo ha ido vuestra tarde?», preguntó Kate casualmente, sirviendo galletas en un plato. Los tres intercambiaron miradas significativas antes de que George respondiera con la diplomacia de un futuro rey. «Ha sido muy educativa, mamá. Hemos estado estudiando historia europea». Charlotte añadió con una sonrisa traviesa, especialmente los misterios sin resolver de las cortes reales. Y Lois, no queriendo quedarse fuera, declaró con orgullo: «Y yo he protegido todos los tesoros importantes». Kate sonrió, entendiendo que había sido invitada a compartir su secreto, aunque solo fuera parcialmente. «Bueno», dijo, guiñando un ojo, «espero que hayáis encontrado algunos tesoros interesantes en vuestras investigaciones históricas». La manera en que los tres niños se iluminaron le confirmó que su intuición era correcta. Este no era solo un juego, era su manera especial de conectar con su herencia, entre ellos, y con el mundo extraordinario en el que había nacido. Durante los días siguientes, Kate encontró múltiples oportunidades para observar discretamente el elaborado juego de sus hijos. Lo que inicialmente había pensado que era una actividad espontánea resultó ser un sistema increíblemente organizado con reglas detalladas, protocolos específicos y una mitología propia que había estado creciendo durante meses. Cada mañana, después del desayuno y antes de sus lecciones formales, los niños celebraban lo que llamaban el Consejo Real Matutino. George, en su papel de Royal Historian, presentaba los eventos históricos del día, escenarios imaginarios basados en historia real que había estado investigando. Su dedicación era impresionante. Había creado expedientes detallados sobre diferentes periodos históricos, desde los Tudor hasta la corte de Versalles, cada uno con personajes, conflictos y misterios por resolver. Estimados miembros del consejo, comenzaría George con formalidad teatral, sosteniendo un pergamino que había preparado la noche anterior. Hoy debemos investigar la desaparición de las joyas de la reina Isabel I durante el gran incendio de Londres. Nuestros espías informan que pueden haber sido trasladadas secretamente al castillo de Windsor. Charlotte, como princesa detective, había desarrollado su propio conjunto de herramientas y metodologías. Tenía múltiples cuadernos, cada uno dedicado a diferentes casos, con diagramas, listas de sospechosos y líneas de tiempo meticulosamente dibujadas. Su enfoque era sistemático y lógico, aplicando métodos de deducción que había aprendido leyendo libros de misterio adaptados para niños. Royal Historian, respondía Charlotte con la seriedad de una detective experimentada. Mis investigaciones previas sugieren que debemos examinar primero los túneles secretos bajo la gran sala. Si las joyas fueron movidas durante el incendio, habría necesitado una ruta segura y oculta. Los túneles secretos eran el espacio bajo las escaleras principales, que los niños habían transformado en una red de pasajes imaginarios conectando diferentes ubicaciones reales por toda la casa. Habían dibujado mapas detallados mostrando cómo estos túneles permitían el movimiento secreto entre la tesorería real, el armario bajo las escaleras, la biblioteca antigua, el estudio, y la cámara del trono, el salón principal. Lois había tomado su papel de Night Guardian con una seriedad que conmovía a Kate. A pesar de ser el más pequeño,
Había desarrollado un complejo sistema de seguridad para proteger todos los tesoros reales que habían acumulado. Estos incluían monedas de chocolate envueltas en papel dorado que servían como ducados reales, pequeñas joyas de bisutería que representaban artefactos antiguos y pergaminos enrollados con documentos históricos importantes. Princess Detective, informaba Lois cada mañana, ajustándose su capa de caballero. Durante mi guardia nocturna, he detectado movimientos sospechosos cerca de las Torres del Este. Recomienda aumentar la seguridad en esa zona. Las Torres del Este eran los dormitorios de los niños, y Kate se dio cuenta de que Lois había estado tomando en serio su papel incluso después de la hora de dormir, verificando que todos los tesoros estuvieran seguros antes de acostarse. Lo que más impresionaba a Kate era la manera en que los niños habían desarrollado su propia economía dentro del juego. Habían creado una moneda llamada coronas reales, hechas de círculos de cartón dorado con sus propios diseños. Estas coronas se ganavam completando missões exitosamente, resolvendo mistérios o protegendo tesouros. Los niños llevaban un registro meticuloso de sus ganancias en libros de contabilidad improvisados, y habían establecido un banco real en una caja fuerte de juguete donde guardaban sus ahorros. Según nuestro sistema monetario, explicó George a sus hermanos durante una de sus sesiones de planificación, cada misterio resuelto vale 5 coronas reales, cada tesoro encontrado vale 3 coronas, y cada día de protección exitosa vale 2 coronas. Charlotte había añadido su propia innovación al sistema, y cada pista importante descubierta por investigación independiente vale 1 corona extra. Lois, no queriendo quedarse atrás, había establecido su propio sistema de bonificaciones. Y si protejo los tesoros de invasores imaginarios durante una batalla, puedo ganar coronas de batalla especiales. Kate observaba fascinada cómo los niños negociaban, planificaban y ajustaban constantemente las reglas de su juego. Era democrático pero también respetuoso de las fortalezas individuales de cada participante. George aportaba conocimiento histórico y estructura narrativa. Charlotte contribuía con lógica detectivesca y organización, y Lois proporcionaba protección y un elemento de aventura física. También había desarrollado un código de honor real que gobernaba su comportamiento dentro del juego. Las reglas incluían: nunca revelar secretos del juego a invasores externos, siempre ayudar a un compañero miembro del Consejo Real, respetar todos los tesoros y artefactos y mantener la dignidad real en todo momento. Una tarde, Kate descubrió que habían creado incluso certificados oficiales para diferentes logros dentro del juego. George había dibujado elaborados pergaminos con sellos de cera de vela, supervisados por seguridad, que certificaban hazañas como misterio mayor resuelto, tesoro legendario descubierto y protección heroica completada. La estructura del juego también incluía diferentes temporadas basadas en periodos históricos. Habían completado la era Tudor, donde investigaron los misterios de Enrique VIII y sus esposas, la época victoriana centrada en la reina Victoria y el príncipe Alberto, y actualmente estaban inmersas en la era de los Estuardo, explorando los secretos de Carlos I y la Guerra Civil Inglesa. Cada era venía con sus propios disfraces específicos, vocabulario histórico y desafíos únicos. George había investigado cuidadosamente el contexto histórico de cada periodo. Charlotte había desarrollado casos de misterio apropiados para cada época, y Lois había adaptado su papel de protector a las amenazas específicas de cada era histórica. Kate se dio cuenta de que el juego había evolucionado para incluir elementos educativos serios sin perder la diversión. Los niños estaban aprendiendo historia real, desarrollando habilidades de pensamiento crítico, practicando escritura y organización, y fortaleciendo sus lazos familiares, todo mientras se divertían enormemente. Una tarde, mientras William revisaba algunos documentos oficiales en su estudio, Kate decidió contarle sobre su descubrimiento. «Amor», dijo, sentándose junto a él, «creo que deberías ver lo que nuestros hijos han estado creando». William levantó la vista de sus papeles, intrigado por el tono de voz de Kate. «¿Qué tipo de travesura han estado planeando ahora?» «No es una travesura», respondió Kate con una sonrisa. «Es algo completamente extraordinario. Han creado su propio mundo real, con historia, reglas, economía y todo. Y creo que es su manera de procesar quiénes son y de dónde vienen». La expresión de William cambió a una de curiosidad genuina. «¿Quieres decir que están jugando a ser reyes y princesas?» Kate negó con la cabeza. «Es mucho más complejo que eso. Han creado una manera de explorar la historia real, de entender el peso y la belleza de nuestro legado, pero de una forma que es completamente suya». Mientras Kate describía los detalles del juego, desde los mapas elaborados hasta el sistema monetario,
Desde los roles específicos hasta el código de honor, William se quedó cada vez más impresionado. Como futuro rey que había crecido bajo el peso de las expectativas reales, entendía mejor que nadie lo significativo que era que sus hijos hubieran encontrado una manera de conectar con su herencia de forma positiva y creativa. Después de su conversación con Kate, William se encontró cada vez más intrigado por el elaborado mundo que sus hijos habían creado. Durante los días siguientes, comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. Los susurros conspiratorios que se detenían cuando él entraba en una habitación, los pequeños objetos que aparecían y desaparecían misteriosamente por la casa, y la manera en que los niños intercambiaban miradas significativas cuando se mencionaba cualquier cosa relacionada con la historia real. Una tarde lluviosa de diciembre, mientras la familia estaba reunida en el salón después de la cena, William decidió que era hora de abordar directamente el tema. Los niños estaban sentados en el suelo, aparentemente ordenando algunos de sus libros de historia, pero Kate podía ver que estaban consultando discretamente sus mapas secretos y documentos de juego. George, Charlotte, Lois, dijo William, adoptando un tono ligeramente formal que inmediatamente captó la atención de los tres niños. Vuestra madre me ha contado que habéis estado realizando algunas investigaciones históricas muy impresionantes últimamente. Los tres se tensaron visiblemente. George, como el mayor, se convirtió automáticamente en el portavoz del grupo. Investigaciones históricas, papá. William sonrió, reconociendo la táctica evasiva. Sí, parece que habéis desarrollado todo un sistema para explorar los misterios de nuestro pasado real. El Royal Historian, la Princess Detective y el Night Guardian, si no me equivoco. La expresión de sorpresa en los rostros de los niños fue seguida rápidamente por miradas preocupadas. Charlotte fue la primera en recuperarse. Estamos en problemas. Todo lo contrario, respondió Kate suavemente, acercándose al grupo. Estamos increíblemente impresionados por lo que habéis creado. Pero tenemos curiosidad. ¿Podrían dos adultos ser dignos de unirse a vuestro consejo real? La expresión en las caras de los niños cambió de preocupación a asombro total. Lois fue el primero en reaccionar. ¿Queréis jugar con nosotros? Queremos aprender sobre vuestro mundo, explicó William, sentándose en el suelo junto a ellos. Pero entendemos que probablemente hay reglas muy específicas sobre quién puede unirse al Consejo Real. George intercambió miradas con sus hermanos antes de tomar una decisión. Bueno, dijo lentamente. Normalmente el Consejo Real está cerrado a nuevos miembros. Pero supongo que podríamos considerar una admisión especial, si demostráis que sois dignos. ¿Y cómo demostramos que somos dignos?, preguntó Kate, esforzándose por mantener un tono serio apropiado para la ocasión. Charlotte se había transformado completamente en su papel de Princess Detective. Tendríais que pasar las pruebas reales. Cada candidato debe demostrar conocimiento histórico, habilidades de deducción y compromiso con el código de honor real. Además, añadió Lois con la autoridad de un Night Guardian experimentado, tendríais que jurar proteger todos los secretos del Consejo Real y defender nuestros tesoros de cualquier amenaza. William y Kate intercambiaron miradas, ambos divertidos y conmovidos por la seriedad con que sus hijos estaban tratando esta situación. Aceptamos el desafío, declaró William solemnemente. ¿Cuándo pueden realizarse estas pruebas reales? Los siguientes 30 minutos fueron una revelación completa para William y Kate. Los niños habían desarrollado un sistema de evaluación elaborado que incluía preguntas sobre historia británica, acertijos de lógica que requerían deducción cuidadosa, y una prueba práctica de protección de tesoros que involucraba encontrar objetos escondidos mientras se seguían pistas complejas. George comenzó con el examen histórico, consultando un libro de preguntas que había preparado durante semanas. Royal Candidate William dijo formalmente, ¿en qué año fue ejecutado el rey Carlos I? ¿Y por qué este evento fue significativo para la monarquía británica? William respondió correctamente, pero George continuó con preguntas cada vez más específicas que requerían conocimiento detallado no solo de fechas, sino de las implicaciones y conexiones entre diferentes eventos históricos. Charlotte sometió a Kate a una serie de acertijos de deducción que habían sido claramente influenciados por sus lecturas de Sherlock Holmes. Royal Candidate Kate anunció, en el misterio de la corona perdida, tenemos las siguientes pistas: una pluma de pavor real en la biblioteca, huellas de barro que terminan en la escalera principal, y una ventana abierta en el segundo piso que normalmente está cerrada. ¿Qué conclusiones puedes extraer? Kate se encontró genuinamente desafiada por la lógica del problema, que requería conectar detalles aparentemente inconexos para construir una narrativa coherente.
La prueba de Lois fue la más física e interactiva. Como Night Guardian, había escondido varios tesoros reales por toda la casa, cada uno protegido por acertijos y obstáculos que requerían tanto ingenio como determinación para superar. Royal Candidates, declaró Lois, con su casco de caballero firmemente ajustado. Vuestra misión final es recuperar la corona de San Eduardo del tesoro secreto. Tenéis 20 minutos, y debéis trabajar en equipo. Lo que siguió fue una aventura por toda la casa que llevó a William y Kate desde el estudio, donde descubrieron pistas escritas en código, hasta la cocina, donde tuvieron que resolver un acertijo matemático para obtener la siguiente pista, y finalmente al jardín de invierno, donde el tesoro estaba escondido dentro de una caja que solo se abría con una combinación derivada de todas las pistas anteriores. Durante todo el proceso, los niños se habían transformado completamente en sus personajes del juego. George proporcionaba contexto histórico para cada desafío. Charlotte observaba cuidadosamente las técnicas de resolución de problemas de sus padres, y Lois mantenía un ojo vigilante para asegurar que se siguieran todas las reglas. Cuando William y Kate finalmente recuperaron el tesoro, una corona de cartón dorado bellamente decorada con gemas de bisutería, los tres niños estallaron en aplausos genuinos. «Lo habéis conseguido», anunció George oficialmente. «Habéis demostrado conocimiento histórico, habilidades de deducción y trabajo en equipo. El Consejo Real está preparado para aceptaros como miembros honorarios». La ceremonia de iniciación que siguió fue conmovedoramente seria. Cada niño había preparado una parte del ritual. George recitó un juramento que había compuesto sobre la importancia de preservar la historia y honrar el legado real. Charlotte administró un voto de confidencialidad sobre todos los secretos del consejo. Y Lois dirigió una promesa de proteger, mutuamente, todos los tesoros y a todos los miembros del grupo. «Juráis por vuestro honor real», recitó George solemnemente, «preservar los misterios del pasado, proteger los tesoros del presente, y defender los secretos de este Consejo Real». «Lo juramos», respondieron William y Kate en unísono, ambos sorprendidos por lo emocionados que se sentían al ser oficialmente incluidos en el mundo especial de sus hijos. Una vez completada la ceremonia, los niños comenzaron a explicar entusiasmadamente los detalles de su mundo que antes habían mantenido secretos. Mostraron a sus padres los mapas completos que habían dibujado, explicaron el sistema monetario y cómo se ganaban las coronas reales, y revelaron la extensión completa de los misterios históricos que habían estado investigando. «Ahora que sois miembros oficiales», explicó Charlotte, «podéis ayudarnos con el gran misterio que hemos estado investigando durante semanas». «¿El gran misterio?», preguntó Kate, intrigada. George asintió seriamente. «Estamos investigando qué le pasó realmente a los príncipes en la torre. Princess Detective Charlotte ha desarrollado una nueva teoría basada en evidencia que hemos estado recopilando». William se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Como alguien que había crecido conociendo íntimamente la historia de la familia real, se encontró fascinado por la perspectiva fresca que sus hijos estaban aportando a estos misterios históricos. «¿Y qué ha descubierto la Princess Detective?», preguntó. Durante la hora siguiente, Kate y William se encontraron completamente absortos en el análisis detallado que Charlotte había preparado, que combinaba hechos históricos conocidos con deducciones lógicas y nuevas interpretaciones que demostraban un pensamiento sorprendentemente sofisticado. Al final de la noche, cuando los niños finalmente se fueron a dormir, William y Kate se quedaron en el salón, rodeados de mapas, documentos y los artefactos del elaborado mundo que sus hijos habían creado. «¿Te das cuenta de lo que han hecho?», preguntó William suavemente. «Han tomado el peso de nuestra historia, toda la complejidad y responsabilidad que viene con ser parte de la familia real, y lo han transformado en algo hermoso y emocionante». Kate asintió, tocando suavemente uno de los mapas dibujados a mano. «No solo eso. Han encontrado una manera de conectar entre ellos, de apoyarse mutuamente, y de procesar quiénes son de una forma completamente positiva». Esa noche marcó el comienzo de lo que se convertiría en una tradición familiar regular. Las noches del Consejo Real, donde toda la familia se reunía para continuar las investigaciones históricas, resolver nuevos misterios, y expandir el mundo extraordinario que George, Charlotte y Lois habían creado. Los meses que siguieron a la integración oficial de William y Kate en el Consejo Real trajeron una transformación notable en la dinámica familiar. Lo que había comenzado como una observación casual del juego creativo de los niños, se había convertido en una tradición que influenciaba la manera en que la familia procesaba tanto los desafíos cotidianos como los momentos significativos de sus vidas. A medida que el invierno dio paso a la primavera,
El juego evolucionó para incluir misiones estacionales que correspondían con eventos reales en el calendario de la familia real. Cuando se acercaba el cumpleaños del rey Carlos, por ejemplo, los niños desarrollaron una investigación histórica sobre las tradiciones de celebración real a través de los siglos, creando su propia ceremonia que combinaba elementos históricos auténticos con su imaginación creativa. George, ahora con la confianza adicional de haber enseñado exitosamente a sus padres las complejidades de su mundo, había comenzado a expandir su rol de Royal Historian. Empezó a corresponder con los verdaderos historiadores de los archivos reales, haciendo preguntas sofisticadas que impresionaron tanto a los expertos que comenzaron a enviarle recursos adicionales para sus investigaciones oficiales. Estimado Royal Historian George, llegó una carta formal de los archivos reales de Windsor. Sus preguntas sobre las conexiones entre los rituales de coronación medievales y las prácticas modernas demuestran un entendimiento notable de la continuidad histórica. Adjuntamos algunos documentos que podrían interesar a su Consejo Real. La validación externa de su trabajo transformó la perspectiva de George sobre su propia capacidad intelectual. Ya no se veía simplemente como un niño jugando a ser historiador, sino como alguien capaz de contribuir genuinamente al entendimiento de su herencia familiar. Charlotte había desarrollado su personaje de princesa detective hasta el punto donde sus habilidades de deducción se habían transferido a situaciones de la vida real. Cuando la familia se enfrentó al misterio de quien había estado alimentando secretamente al gato del vecino, causando que el pobre animal aumentara considerablemente de peso, Charlotte aplicó sistemáticamente sus métodos de investigación del juego para resolver el caso real. Según mis observaciones, informó Charlotte durante una cena familiar, consultando un cuaderno donde había documentado meticulosamente las pistas, el sospechoso debe ser alguien que tiene acceso al jardín entre las 3 y las 4 de la tarde, conoce los hábitos alimenticios de los gatos, y ha mostrado comportamiento evasivo cuando se menciona el tema. Sus deducciones llevaron directamente a Lois, quien admitió con lágrimas que había estado compartiendo sus galletas de la tarde con el gato porque parecía hambriento y yo quería ser amable. La aplicación de las habilidades del juego a la vida real no solo resolvió el misterio, sino que también proporcionó una oportunidad para que la familia discutiera la bondad, las consecuencias no intencionadas y la importancia de comunicación abierta. Lois, inspirado por la manera en que Charlotte había usado sus habilidades detectivescas en la vida real, comenzó a aplicar su rol de Night Guardian a situaciones familiares auténticas. Desarrolló un sistema para asegurar que todos los miembros de la familia se sintieran protegidos y apoyados, recordando a todos cuando era hora de tomar medicinas, asegurándose de que nadie saliera de casa sin sus objetos importantes, y creando planes de emergencia para situaciones menores como días lluviosos o cuando alguien se sentía triste. Como Night Guardian oficial, anunciaba Lois solemnemente cuando notaba que alguien estaba teniendo un día difícil. Es mi deber real asegurar que todos los miembros del Consejo reciban protección extra hoy. Esto podría significar cualquier cosa desde preparar té especial hasta organizar una sesión improvisada de cuentos reconfortantes. William se encontró utilizando las estructuras del juego para ayudar a los niños a procesar algunos de los aspectos más desafiantes de su vida como miembros de la familia real. Cuando George expresó ansiedad sobre sus futuras responsabilidades como rey, William sugirió una investigación histórica especial sobre cómo los reyes jóvenes habían manejado sus propios temores y desafíos. El Royal Historian George, propuso William durante una de sus noches de consejo real, podría investigar las experiencias de Eduardo V, quien se convirtió en rey a los 9 años. ¿Qué estrategias desarrolló para manejar responsabilidades que parecían abrumadoras? Esta investigación llevó a George a descubrir no solo hechos históricos fascinantes, sino también a entender que sentirse abrumado por grandes responsabilidades era una experiencia compartida por muchos de sus antepasados. Le proporcionó una perspectiva histórica que hizo sus propios desafíos futuros sentirse más manejables y menos aislados. Kate había comenzado a documentar cuidadosamente la evolución del juego, reconociendo que representaba algo único en la experiencia de criar niños reales. Mantenía un diario privado donde registraba las innovaciones que los niños introducían, las maneras en que el juego les ayudaba a procesar experiencias difíciles, y cómo se adaptaba a medida que crecían y maduraban. Hoy Charlotte usó su metodología de princesa detective para ayudar a Lois a entender por qué se sintió excluido durante la visita de sus primos, escribió Kate una tarde. En lugar de simplemente consolarlo, le ayudó a analizar la situación paso a paso, identificar qué factores contribuyeron a sus sentimientos y desarrollar estrategias para situaciones similares en el futuro. El juego le está enseñando habilidades emocionales reales. A medida que pasaron los meses, otras familias reales amigas comenzaron a escuchar,
sobre el extraordinario juego que los niños de Cambridge habían desarrollado. Durante una visita de los primos reales, George, Charlotte y Lois fueron invitados a enseñar una versión simplificada de su consejo real. Lo que resultó fue una sesión de juego intercultural fascinante donde niños de diferentes trasfondos reales aportaron elementos de sus propias historias nacionales. En Dinamarca, explicó uno de los primos visitantes, nuestros antepasados vikingos tenían tradiciones muy diferentes de exploración y aventura. Podríamos crear una misión que combine la investigación de tesoros británicos con la navegación vikinga. Esta expansión internacional del juego no solo enriqueció las experiencias de todos los niños involucrados, sino que también proporcionó a George, Charlotte y Lois una perspectiva más amplia sobre cómo diferentes culturas reales habían navegado desafíos similares a través de la historia. El aspecto más notable del impacto duradero del juego fue cómo había cambiado la manera en que los niños veían su propia identidad real. En lugar de sentir el peso de la expectativa como una carga, habían aprendido a verla como una herencia rica llena de historias fascinantes, misterios por resolver, y tradiciones que merecían ser honradas y preservadas. Cuando Charlotte fue invitada a una función oficial por primera vez, no mostró la ansiedad que podría haberse esperado. En cambio, se acercó al evento como princesa detective, observando cuidadosamente los protocolos, identificando las tradiciones históricas que se estaban manteniendo, y encontrando maneras de conectar con las personas que conocía usando las habilidades sociales que había desarrollado a través del juego. Fue como una misión de investigación real, explicó después a su familia. Pude usar todo lo que he aprendido sobre cómo las princesas históricas se comportaban en eventos oficiales, y también aplicar mis habilidades detectivescas para entender qué esperaba la gente de mí. George había comenzado a abordar sus lecciones formales de historia con una perspectiva completamente nueva. Ya no era simplemente un estudiante pasivo absorbiendo información sobre el pasado, sino un investigador activo que buscaba conexiones, cuestionaba narrativas tradicionales, y desarrollaba sus propias interpretaciones informadas sobre eventos históricos. Mi tutor dice que hago preguntas que nunca había escuchado de un estudiante de mi edad, compartió George orgullosamente. Pero es porque el consejo real me ha enseñado a pensar como un verdadero historiador, no solo a memorizar fechas y nombres. Lois, a pesar de ser el más pequeño, había desarrollado una confianza notable en su capacidad para contribuir significativamente al grupo familiar. Su rol como Night Guardián le había enseñado que proteger y cuidar a otros era una responsabilidad valiosa y respetada, no una tarea menor porque fuera el más joven. Durante el primer aniversario oficial de la formación del Consejo Real, la familia decidió crear una cápsula del tiempo que documentara cómo el juego había evolucionado e impactado sus vidas. Cada miembro contribuyó con artefactos, escritos, y reflexiones sobre lo que la experiencia había significado para ellos. Este juego ha cambiado la manera en que entendemos quiénes somos, escribió William en su contribución a la cápsula del tiempo. Ha tomado el peso de la historia y lo ha convertido en alas que permiten a nuestros hijos volar hacia su futuro con confianza y propósito. Kate agregó, ha transformado nuestra casa de un lugar donde los niños simplemente viven en un lugar donde crecen, aprenden, y se conectan profundamente entre ellos y con su herencia extraordinaria. La cápsula del tiempo fue enterrada ceremoniosamente en el jardín de Adelaide Cottage, con planes de abrirla cuando Lois cumpliera 18 años. Pero todos sabían que para entonces, el juego habría evolucionado en direcciones que no podían imaginar, continuando su papel como el hilo conductor que tejía la historia familiar, la educación y el amor en una experiencia unificada y transformadora. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre esta generación de la familia real, señalarían que George, Charlotte y Lois habían encontrado una manera única de honrar el pasado mientras construían confiadamente su futuro, todo a través de un juego extraordinario que nunca realmente terminó, sino que se transformó continuamente en nuevas aventuras, nuevos descubrimientos, y nuevas maneras de entender el privilegio y la responsabilidad de su herencia real.